¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Respuesta, vamos a la Biblia. Hay muchísimos líderes, incluso de orden internacional, que están enseñando que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y yo dije el otro día que hace 30 años aproximadamente el índice de creyentes que creían en la postura, que es la que nosotros enseñamos, del arrebatamiento, que se llama postura pretribulacional, donde el arrebatamiento sucede antes de que venga todo lo que está dispuesto para venir, en la semana 70 de Daniel, que es la semana de Apocalipsis, 7 años. Hay una postura pretribulacional que se ha enseñado siempre, aunque dicen que simplemente desde hace 200 años para acá, cuando Scofield trajo el dispensacionalismo, que es el sistema teológico en el que creemos nosotros, pero esto está establecido en la palabra desde entonces. Lo que pasa es que Dios ha venido en un orden gradual, desarrollando y abriendo la mente de la iglesia en una revelación gradual. Dios se ha ido autorrevelando a sí mismo a su iglesia y le ha ido abriendo el entendimiento gradualmente hasta el punto de que en este último tiempo estamos comprendiendo el plan de Dios desde una eternidad y hasta la otra. ¿De acuerdo? No os olvidéis que para Dios un día es como ¿qué? Como 1000 años, pero 1000 años como un día. Y el plan de Dios se comprende en 7 días de Dios. De hecho, la semana tiene 7 días y Dios le ordenó al hombre que trabajara 6, porque el último le toca deleitarse en él. Reconocer que todo viene de él. Ese es el día de reposo. Y nosotros hemos descubierto que no vamos a adorar un día físico, porque la ley dice que el Sabbat es el día que hay que descansar. Nuestro día no es un día físico, nuestro día es una persona, se llama Jesucristo. Aunque tú trabajes 6 días a la semana y descanses uno, como tú no tengas reposo del pecado, tú no tienes paz en tu corazón. Pero si tú has conocido a Jesucristo, que Él es el príncipe de paz, viene a tu vida y viene a bajar las revoluciones del pecado, tú empiezas a sentir ese reposo. Tú puedes trabajar los días que tengas que trabajar por diferentes motivos, pero tú no estás en falta, porque el diseño de Dios es que todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Él cumple la Torá de Moisés. Él es el día de reposo. ¿De acuerdo? Él es todo. Él es todo. Entonces, en ese plan dispensacional de 7 días, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, el plan de Dios se va a consumar cuando el hombre tenga 7000 años en la tierra. Estamos a punto de ¿qué? De cumplir 6000 años. ¿De acuerdo? Entonces, se cumplen 6000 años exactos del hombre en la tierra, cuando en nuestra fecha, en nuestra línea de tiempo, podamos decir que hemos llegado al año 2033. Los estudiosos bíblicos y los eruditos han sacado meticulosamente un conteo que desde Adán hasta la muerte de Cristo hay 4000 años exactos, ahí clavado por la palabra. Y de la muerte de Cristo en adelante, 2000 años que están a punto de cumplirse en 2033. Eso sería el plan de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando el plan de Dios se consuma o llega a su culminamiento, como estamos viendo, entonces se va a cumplir lo que está escrito. Dios le ha dado al hombre 6 días para gobernarse a sí mismo, 6000 años en la dispensación de los tiempos. Acordaros que nos arrancamos Génesis. Dios le dice al hombre: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sino que sus años serán 120. Hemos descubierto por la revelación bíblica que esos 120 años pertenecían a años jubilares, y que el hombre, cuando tú multiplicas la edad por años jubilares, sucede que 120 años jubilares, cada año jubilar son 50 años naturales, viene a caer exactamente 6000 años. 120 por 50 son 6000 años. ¿Qué estaba diciendo Dios? El hombre va a tener 6000 años para gobernarse y le voy a demostrar que no sabe gobernarse, ni va a tener paz ni justicia en la tierra. Al 7º día, que es los últimos 1000 años, yo vendré personalmente y estableceré la paz y la justicia en la tierra. Ese es el reinado milenial de Cristo. Estamos ahí en esa franja, estamos entrando en esa frontera.
Pero antes de que eso suceda, viene a la iglesia un juicio de 7 años. Y esos 7 años tienen que ver con la incredulidad de Israel y la incredulidad y la inmoralidad de las naciones. Ese es el castigo que viene. Nosotros discutimos por la palabra si la iglesia estará aquí en ese tiempo o no estará en ese tiempo. Entonces yo el otro día di 5 argumentos, vamos ligero. Dije que el principio de justicia, donde Dios habla Abraham habla con Dios acerca de Lot, y Dios le reconoce que no puede traer juicio en un mismo lugar donde habita el justo y el injusto. ¿Acordaron? Eso es un principio de justicia, porque el juez de toda la tierra tiene que hacer lo que es justo. Otro principio de justicia es que luz y tiniebla no pueden gobernar juntas oficialmente a la vez, porque la iglesia está aquí y ella es la luz del mundo. Otro principio o otro término que tenemos que entender, que lo que viene es un juicio a las naciones, como he dicho antes, y a Israel. Por lo tanto, la iglesia no tiene nada que ver ahí, y nos quedamos en Apocalipsis capítulo 5, donde vimos que Juan le escribe la carta a las 7 iglesias, y en el capítulo 4 dice que la voz de trompeta que había hablado con él cuando él estaba en el día de reposo en la isla de Patmos, volvió a llamarla y le dijo: sube acá. Apocalipsis 4:1. Y de momento el apóstol Juan se ve allá arriba, y la voz que escuchó fue como de trompeta, porque la voz de Jesucristo, hermano, cuando llame a la iglesia y cuando habla con la iglesia, es como de trompeta. De momento él se ve allí, y yo estuve explicando que tú sigues leyendo el libro de Apocalipsis y ahora ves cómo bajan 7, Jesucristo abre 7 sellos que tiene 7 repercusiones en la tierra. Se tocan 7 trompetas, que eso ya no las toca Jesucristo, sino 7 ángeles, y hay perjuicios en la tierra. Se escuchan 7 truenos, que esos 7 truenos ni siquiera se sabe qué va a pasar porque ha quedado sellado. Y se derraman 7 copas de la ira, que también tienen perjuicios en la tierra, y nada se habla de la iglesia. Y cuando pasa todo eso en Apocalipsis 19, se oye una voz que dice: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa dice: se le ha concedido que se vista de lino fino. Y otra vez entra en acción la iglesia, porque ella no está aquí. Ustedes tienen que coger esta conciencia por el Espíritu. La enseñanza en el Nuevo Pacto no es didáctica, es por el Espíritu. Yo te digo a ti hoy algo y te doy esto, y te entra en tu espíritu y el Espíritu te lo desarrolla, y tú entras en un formato de revelación. Dios te descorre el velo del entendimiento y tú tienes acceso a las cosas celestiales por el Espíritu. Y las empiezas a entender porque Dios ilumina tu entendimiento. Así Dios trata con la iglesia. Después, una vez que tú lo tienes claro en tu mente, te empieza a desarrollar la verborrea y la capacidad de expresar eso que tú has visto. Porque lo que nosotros tenemos es una imagen por el Espíritu de Jesucristo. Le hemos recibido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora estamos viéndole como el juez de toda la tierra que va a traer juicio a este lugar. El libro de Apocalipsis se llama Revelación, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Qué es Apocalipsis? Una revelación de Jesucristo. No como Cordero, sino como león. Entonces la iglesia es un misterio. El misterio que estaba escondido desde antes de los siglos. ¿Dónde estaba Eva cuando Dios creó a Adán? Dios creó a Adán, ¿no? Y seguimos el orden de que Dios nos da en el Génesis. Y Adán después estuvo presente en la creación de los animales. Bueno, ya estaban allí, en lo que es ponerle nombre a los animales y a toda la creación. Adán estaba allí. Y Adán veía que el león tenía la leona, y el caballo tenía la yegua, ¿no? Y se sintió solo. Y dice la Biblia: y no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y ustedes saben que Eva sale a la escena, ¿no? ¿A dónde estaba Eva? Estaba dentro de Adán. No la hace del polvo de la tierra, no coge otra materia nueva ni diferente. Coge de lo que ya había creado, de Adán. ¿De acuerdo? Es un misterio, pero es así. La iglesia es lo mismo. ¿Dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba en Cristo. La iglesia estaba en Cristo. Y tú y yo ya existíamos en la mente de Dios
por causa de Cristo en la eternidad pasada. Y ahí ya Dios te vio y te metió en Cristo. Y tú estabas ya en Cristo. Oye esto, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un misterio donde tres personas son Dios y cohabitan eternamente y para siempre. Ahí está la iglesia metida. Lo que nosotros vemos ahora en la secuencia de la existencia, de la creación y en este tiempo cronos, es un sacar a la luz algo que estaba escondido. Y cuando la iglesia ha salido a la luz, el apóstol Pablo, que es el apóstol que Dios escoge para traer toda esa revelación, él revela el misterio escondido. El misterio escondido era la iglesia de Jesucristo. Tú y yo aquí hoy, hablando de Dios, es una locura para el mundo y para lo que estaba establecido. Y Dios tenía previsto cambiar la naturaleza de la humanidad desde adentro, a través del sacrificio de su Hijo, y darte una naturaleza nueva. Por eso que los demonios no entienden este misterio. Y nosotros cuando hablamos de Cristo, hasta los mismos ángeles, dice que se ponen a escuchar la predicación. Ellos anhelan mirar cuando la iglesia habla, porque ellos incluso traen una revelación por la sabiduría de Jesucristo y la lanzan al mundo espiritual, y los ángeles ven y oyen lo que está escondido en Cristo, que ni ellos mismos tienen acceso a esa sabiduría. Seres más poderosos que nosotros, más antiguos en edad que nosotros, mas sin embargo dice que ellos anhelan mirar cuando la iglesia habla y cuando la iglesia expresa la gloria de Dios. Somos un misterio, y ese misterio estuvo escondido hasta que Cristo lo sacó a la luz. El día de Pentecostés salió. El día de Pentecostés fue el día que la iglesia nació. Y la iglesia será quitada de esta tierra el día del arrebatamiento. El día del arrebatamiento la iglesia se va. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, allí se habla de 24 ancianos. Estamos argumentando. Estamos argumentando si la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿vale? Y si seguimos el orden, nos damos cuenta que cuando Juan es arrebatado de la tierra al cielo, él dice que le dicen, sube acá. Y de momento él se ve arriba. Ya está arriba. Ya está arriba. Aquello es tan real, hermano, que el apóstol Pablo, cuando habla que él fue arrebatado en el paraíso, es tan real que él dice, yo no sé si yo estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Solo Dios lo sabe. O sea, yo no sé si a mí me habían arrebatado en espíritu en mi cuerpo, o yo estaba allí en mi espíritu y mi cuerpo se quedó aquí abajo y dice, pero que es que no lo puedo poner en pie. Para que nosotros entendamos la dimensión de cómo va esto. Eso es un mundo más real que este. El mundo físico, donde nosotros estamos atrapados, es el mundo de las sombras. Y esto es una figura. El día que yo salga de aquí y tú salgas de ahí, se queda la figura aquí. Y la sustancia misma es la que sale. Pero este es el mundo de las sombras. Por eso dice que ahora vemos oscuramente como el que ve por un espejo. Claro, cuando Pablo dijo espejo en aquel tiempo, no eran los espejos de nosotros ahora, eran los espejos estos de latón de bronce que lo bruñían y ahí te veía medio qué. Hoy un espejo es literal, porque lo bañan de mercurio. Pero para que nosotros entendamos. Entonces, esto es tan real que cuando la iglesia se vaya, aquí se va a volver loca la gente. Se va a meter un espíritu de locura. Porque este mundo no está preparado para, como dicen por ahí, en 0,2 meterlo en la realidad.
De hecho, la misma iglesia tiene que ser preparada y fraguada para que en su mente vaya recibiendo esta verdad y viva por ella, en ella y para ella. Para eso se estableció y se firmó el nuevo pacto. Mira, tenemos 20 años de historia como iglesia. Estamos en el siglo XXI. Y todavía nos cuesta hablar el lenguaje neotestamentario, el lenguaje del nuevo pacto. Hemos sufrido muchas transiciones. Decimos, el domingo voy para la iglesia, decimos. Nosotros lo que venimos para el local, no vamos para la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia es un cuerpo de creyentes. Y nosotros decimos eso, porque todavía el lenguaje del nuevo pacto nos cuesta expresarlo y vivir por él. Por eso que como un niño aprende el idioma, que empieza a escuchar y empieza a expresarlo y otra vez aprendemos ya de mayor otros idiomas, tenemos que empezar a carburarlo aquí hasta que... Yo muchas veces le pregunto a los hermanos que han aprendido inglés o saben otros idiomas y le digo, tú al principio traducías, estás aprendiendo unas palabras en inglés y vas a aprender inglés, entonces tienes que traducir en tu mente del español hasta el inglés hasta que llegue un momento que piensas en inglés. Sí, así es. Digo, pues así es lo mismo que el mundo del espíritu. Tú llega un momento que estás traduciendo las cosas del espíritu al mundo natural y tienes esa guerra hasta que ya eso se te impregna en tu espíritu y ya lo expresas libremente. Ya expresas el reino, expresas a Cristo y no necesitas de traducir porque ya se ha formado en ti. Ya has madurado, has cogido cuerpo y expresas la gloria de Dios. Es Cristo en vosotros, dijo el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Entonces nosotros expresamos la gloria de Dios. Somos la iglesia, somos la luz de este mundo. Entonces, la iglesia no puede estar aquí cuando eso pase. La iglesia está anunciando lo que va a pasar. Somos un profeta en la tierra. Y nos ha tocado vivir los tiempos como los que vivió Noé. Ustedes saben que Noé fue un profeta de Dios, un hombre obediente, y que tuvo que decir, bueno, me ha tocado vivir esto, pues esto es lo que me ha tocado vivir. Y no pudo vivir como los demás mortales. Se tuvo que poner manos a la obra. Lo que pasa es que el ministerio que él ejerció fue un ministerio profético evangelístico porque venía juicio detrás. Enoc le pasó lo mismo. Enoc habló antes del diluvio, también igual como Noé. ¿Y qué le va a pasar a la iglesia? La iglesia tiene que hablar lo que viene antes de la gran tribulación. Tenemos que hablar que viene juicio. Porque el profeta de Dios en la tierra es como una atalaya. ¿Qué le dijeron a Ezequiel? Mira, yo te voy a revelar una cosa, Ezequiel. Si tú ves que la espada viene para abajo, tú tienes que abrir tu boca y alertar al pueblo, alertar a las personas. Si tú haces esa misión, tu alma queda libre de la sangre de ellos. Y si ellos no se aperciben, es problema de ellos. Pero si yo te revelo a ti para que tú abres tu boca como una atalaya y anuncies y alertes, porque entre comillas, la voz de un profeta es como la de una trompeta. Por eso es que a Ezequiel le dijeron, toca la trompeta. Si tú bebas a la espada, toca la trompeta. La iglesia lo que habla es, como Jesucristo, una trompeta. Porque es voz de alarma. Y nosotros tenemos que ir cogiendo esa conciencia. No es una trompeta normal. Es un sonido que se te mete dentro y la palabra va taladrando y te va sacudiendo y te va revelando y te va removiendo todo lo que hay en tu mente y en tu corazón hasta que te ilumina entero y te despierta. Se están tocando muchas trompetas en este tiempo, pero no todas están despertando al pueblo de Dios. Cuando Juan llega arriba se encuentra con 24 ancianos y todos cantan un cántico nuevo, dice. Vamos al versículo Apocalipsis 5, versículo 9. Dice la palabra: y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora yo pregunto, el pueblo que es entendido, la iglesia que tiene entendimiento escritural, ¿quién puede ser ese grupo de 24 ancianos que dice, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el honor porque tú nos has redimido, dice, de todo pueblo, de todo linaje, de toda raza, de toda nación, dice, y con tu sangre
nos has limpiado. ¿Quién es? ¿Qué pueblo puede decir eso? ¿Israel puede decir eso? No puede, Israel no puede decir eso porque Israel todavía al día de hoy como nación sigue confiando en sangre de animales. No sacrifica animales porque se han quedado sin templo. Pero ¿qué otro pueblo puede decir eso? ¿O qué otra congregación que está allí en representación de alguien puede decir eso? Nadie, solamente la iglesia de Jesucristo. Solamente la iglesia de Jesucristo. Y después dice más, porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios tu Padre. Y dice ahí, y reinaremos sobre la tierra. Dice primera de Pedro 2:9 que Él nos ha hecho linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa. ¿De dónde nosotros hemos recibido ese ministerio y ese título? De la redención en Jesucristo. Somos reyes y somos sacerdotes. Para Cristo, para Dios el Padre, y vamos a reinar la tierra. ¿Y dónde está ese grupo de ancianos? Está allá en el cielo. Está mirando y está esperando y están deseando de que se abra el libro porque quieren que se haga justicia en la tierra. Porque estuvieron en la tierra y vieron muchísima injusticia y tienen hambre y sed de justicia. Y Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Dijo, porque ellos serán saciados. Esa representación de 24 ancianos es la iglesia que a lo largo de todos los tiempos, la que ha estado en esta tierra, que son 2000 años, más los que estuvieron antes de Cristo, que vivieron una fe a crédito, pero esperaban en el Mesías venidero, van a ser saciados cuando vean que Jesucristo abre los sellos y empieza a hacer juicio en la tierra. Porque ese es el deseo que se nos tiene que meter en el corazón a nosotros como iglesia. Hacer justicia. ¿Sabéis cómo dice la Biblia que se llama el vestido que va a recibir la iglesia para las bodas cuando la vistan de lino fino? Dice, porque a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, ¿no? Y después dice en Apocalipsis 19:7, dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos, ese es el lino fino. La iglesia sabe lo que es hacer acciones justas. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con ese estilo de vida, identificarnos con esa mentalidad y desear que Dios haga justicia en la tierra. Mientras que nosotros estamos en la tierra, deseamos justicia, pero decimos, pero ten misericordia de los pecadores. Y dar una oportunidad más. Y salva. Por eso es que Dios no puede traer juicio porque está la iglesia clamando y ella es la sal de la tierra. Y Dios no puede derramar juicio donde están los justos allí. Es un misterio la iglesia. ¿Habéis visto en Efesios cuando empieza Pablo a hablar del esposo y de la esposa ame al esposo como y que lo respete, el esposo dé la vida por ella y la ame y se entregue por ella? Dice, yo digo esto por el esposo y la esposa, dice, pero en verdad lo estoy diciendo por Cristo y su iglesia, porque es un símil. ¿Sí o no? Entonces, si el esposo está en el cielo y la iglesia y la esposa está en la tierra, ¿va a derramar Dios juicio sobre su propia esposa? Dice que nadie le hizo mal a su propia carne. ¿Qué es lo que tú haces con tu cuerpo? Lo cuida, lo sustenta, ¿no? Sí, dice así del esposo de la vida por su esposa. ¿No dice eso? Sí. Es incongruente. Es incongruente que venga juicio estando aquí en la tierra. Toda esa sabiduría está almacenada en los ancianos que están allí. Y ellos están deseosos de que alguien abra el libro. Y dice que en ese momento empieza Juan a llorar y le dice al ángel, no llores. No, es que no se va a hacer nunca juicio. Dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y entonces viene ese cántico. Y le adoran y le alaban. Y ahora llega el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá en el cielo? Es Cristo, ¿verdad? Él abre el libro. Él es digno de abrir su sello. Él es digno de abrir su sello. Los 24 ancianos representan a la iglesia allí y a la vez Juan, que es arrebatado, ellos con los que reconocen a Jesús, ese es el único digno de abrir el libro y desatar su sello y hacer justicia. ¿Por qué son 24 ancianos? Porque el sistema levítico
del antiguo sacerdocio levítico según Aarón, cuando llegó David al reinado, como los hijos de Aarón, tuvo 4 Aarón y Dios los mató, a Nadab y a Abiú los mató Dios. Estos otros 2, entre los 2 tuvieron un linaje que uno suma 16 y otro suma 8. Y cuando tú sumas 16 a 8, no vamos a ir porque vamos rápido, está en Primera de Crónica, capítulo 24, quedó establecido un sistema sacerdotal levítico con 24 ancianos. Por eso es que la iglesia tiene 24 ancianos como un sistema sacerdotal, no conforme al orden de Aarón, es conforme al orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue un hombre que reinó y gobernó sobre Jerusalén en el ámbito espiritual y en el ámbito civil. Igual que nosotros ahora deberíamos de tener ese gobierno. Debemos de ser sacerdotes de las personas en el ámbito espiritual y en el ámbito civil. Lo que pasa es que por falta de conocimiento, el enemigo usa a los políticos y se enseñorean de las naciones, tanto en el ámbito civil como en el ámbito espiritual. Y ese terreno le pertenece a la iglesia. ¿Y por qué lo tienen ellos? Porque la iglesia se los ha cedido, porque la iglesia no ha entendido quién es él aquí en la tierra. Si la iglesia tuviera el control, habría justicia y entonces este mundo no estaría como está. Por eso que es que Dios está preparando a la iglesia para que reine y gobierne en todos estos 20 siglos. Pero la iglesia, cuando vuelva con Cristo a reinar en la tierra, va a tener el ámbito de lo civil y de lo espiritual. Aquí no va a gobernar nadie más que Cristo como presidente mundial y sus ministros, como yo lo estoy viendo ahí sentado ahora mismo, como ministros de justicia, son ministros de un nuevo pacto. Ahí está. Cuando venga Jesucristo no va a haber el ministro de Agricultura y Pesca y el ministro de Festejos y Ferias. No. Va a poner ¿a quién? A sus ministros, a sus discípulos, a sus apóstoles. Ellos son los que van a gobernar. Nosotros tenemos que tener esa capacidad para gobernar a un pueblo, tanto en la parte administrativa como en la civil, como en la espiritual. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que la iglesia de Cristo se ha debilitado y no está haciendo esa labor. Los 24 ancianos representan a esa iglesia ahí. Y cuando pasamos al capítulo 6 vemos cómo Jesucristo desata el sello. Vamos a ver capítulo 6. Dice la palabra: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí la voz de uno de los 4 seres vivientes decir, como una voz de trueno, ven y mira. Y miré, versículo 2, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es ese caballo blanco? Alguien que diga algo ahí, con autoridad, con criterio, con poder. ¿O quién es el que sale montado en el caballo blanco? Según la teología y según lo que se cree, es Jesús. Pero cuando nosotros analicemos bien las Escrituras, el que abre el sello, ¿quién es? Es Cristo. Y cuando Jesús abre el primer sello, lo que se ve es un caballo blanco y a uno que lo monta. Y sale con una corona y con un arco. Dice que sale venciendo y para vencer. No es Cristo. Es el anticristo. El anticristo se manifiesta en la tierra porque Cristo le da autoridad en el cielo cuando desata el primer sello. Por eso que cuando tú vas a epístolas a Tesalonicenses, entonces que tú entiendes que dice el apóstol Pablo que ahí está ya el hombre de pecado, que se quiere manifestar, dice, pero que al presente hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? Es la iglesia. Entonces, cuando la iglesia es sacada, el anticristo tiene luz verde. Es sacada la iglesia, es llevada arriba, a ella se le da la oportunidad de ver cómo Cristo desata los sellos y ahora sí que se manifiesta ese caballo blanco. Que viene como un pacifista, viene como un diplomático, viene para establecer supuestamente la paz, porque aquí en la tierra no hay paz. Y entre otras cosas por las que no hay paz, es porque han desaparecido miles o millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento el mundo está en convulsión total, porque han desaparecido miles de... Vamos a poner millones, gloria a Dios. Han desaparecido de la tierra y nadie sabe dónde están. Tú imagínate el cacao que se puede formar aquí. Entonces, una de las cosas que hay que resolver es esa, aparte de las otras que ya hay. Entre judíos y palestinos, el conflicto en Oriente Medio de Israel, más toda la inmoralidad que está regada por ahí. Entonces,
Ese es el orden, para que ustedes lo sepáis. ¿Por qué la iglesia no puede estar aquí? Porque la iglesia es la que está allí viendo cómo su esposo desata los sellos y hace justicia sobre la tierra, porque a ella se le prometió que serían saciados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo empiece a desatar los sellos. Hay una justicia que es a través de juicio, que es la que va a suceder en la semana 70 de Daniel, los 7 años de Apocalipsis. Y hay otra justicia que es la que se preserva el juicio y con sabiduría se hace justicia, como Salomón reinó. Ustedes habían visto que Salomón gobernaba con una sabiduría impresionante, porque cuando Dios se le apareció le dijo: pídeme y te daré lo que quiero. Y este hombre no pidió ni riqueza ni fama, pidió sabiduría. Ustedes lo sabéis, ¿no? Pues tú imagínate tú, en vez de ver a Salomón reinar o gobernar o hacer juicios, a Jesucristo mismo. Era tan grande la sabiduría que Salomón tenía, que dice que la reina de Saba vino a mirar cómo él gobernaba y ejecutaba los juicios. Cuando vio, dijo: lo que yo había escuchado era poco con la realidad que he visto en mis ojos. Pues de Salomón, de Cristo es que le dieron sabiduría a Salomón. Salomón no tenía sabiduría por sí mismo, ni David tampoco era un valiente por sí mismo, ni Job, ni Daniel, ni Noé, ni Abraham. Todo lo que ellos tuvieron era de Cristo. Aunque vivieron antes de Cristo, todo era de Cristo. Dios les dejó una fe a crédito. Por eso que cuando morían no podían entrar en el paraíso, todo estaba en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque el que hable el cielo y el paraíso se llama Jesucristo. Y por eso que cuando Él vino dijo: yo soy la puerta. Y los que vinieron antes de mí todos fueron saltadores y ladrones. No pudieron nunca haber entrado ni meter a nadie, porque la puerta soy yo. ¿Entendemos eso? Lo tenemos que tener bien claro. Y dice el apóstol Juan: y se abrió una puerta en el cielo y escuché una voz, dice, y dijo: sube acá. Y yo de momento me vi en el cielo, porque Cristo es la puerta. El que no entra por la puerta no es salvo. El que no ha entrado por la puerta nació convencido de pecado, ni justicia, ni juicio, y el que no ha entrado por la puerta no ha nacido de nuevo. Por lo tanto hay que entrar por la puerta. Una vez que tú entres por la puerta, dice, entonces entrará y saldrá y hallará pastos. Pero hay que entrar por la puerta. Y la puerta es angosta. La puerta es angosta. Pero el que entre por la puerta halla la vida. Entonces vemos que Jesucristo desata el primer sello, y el primer sello, ¿qué es lo que es? Es el anticristo, hermano. Hay mucha especulación, y yo no es que me esté atreviendo, bueno, pues yo me voy a jugar mi interpretación. No. Hemos demostrado por las escrituras que no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada. Cuando la iglesia sea quitada, Él viene para engañar. Si fuéramos a 2 Tesalonicenses, como vimos el otro día, ahí lo vemos. Que Dios a la tierra y a los habitantes de la tierra les envió un poder engañoso, por cuanto no quisieron creer al amor de la verdad para ser salvos, dice. Entonces ahora creerán a la mentira. Viene el anticristo con todas señales de engaño y de mentira, para que la gente crea la mentira. Es un juicio lo que viene, ¿veis? La iglesia no está aquí. Mira, el anticristo no podrá engañar a la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque la iglesia no va a estar aquí. Por eso no la va a poder engañar. Eso nos tiene que quedar claro a nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 6 y 7, lo vimos el otro día, por eso no se puede manifestar. Enoc, séptimo desde Adán, dice que fue arrebatado antes del diluvio. Capítulo 5 de Génesis, versículo 23-24, dice que caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Y en Hebreos 11:5 dice que fue traspuesto para no haber muerte, porque venía el diluvio. Y caminó con Dios. Pero Enoc hizo una labor, y si tú te vas al libro de Judas tú lo ves. Dice que él testificaba al mundo que es lo que le venía al mundo, y que vendría el Señor con sus decenas de millares a traer juicio para todos aquellos que no han creído en el mensaje de Dios. Y ahí se cumplió en el diluvio. Y no fue un profeta que predicaba en contra de lo que tiene que ver la inmoralidad y de lo que tiene que ver lo que Dios ha dicho que no se haga. Y este hombre fue digno de ser arrebatado, dice la Biblia. Por eso que nosotros tenemos que entender que el arrebatamiento es para la iglesia que es salva, que Cristo ha pagado por ella, pero también para la iglesia que está despierta haciendo su labor. Hay atalayas que ladran, que hablan, que dicen, que tocan trompeta,
Pero hay atalayas también que son como los perros soñolientos, se echan a dormir. Si no, léelo en Ezequiel. Y dice que son pastores inútiles, que aman el dormir. No se está refiriendo a la cama, que también es posible que a alguno que otro también le guste. No, se está refiriendo a que hay que hablar la palabra. Y hay que ver el peligro y hay que alertar y hay que hablar. Esto no es meterle miedo a nadie. Yo a mis hijos los estoy alertando todo el tiempo y no intento de meterle miedo, pero tenemos que hacer esa advertencia. Amén. Capítulo 3 del libro de Daniel. Otra señal más. Ustedes saben que Daniel confrontó al rey Nabucodonosor con aquel sueño que él no sabía qué es lo que era, y vio una estatua que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, las piernas de bronce, y después la parte de abajo ya era de hierro, y después los dedos era barro con hierro. ¿Os acordáis de aquello? Y nadie sabía qué era eso. Nabucodonosor lo había soñado y nadie sabía. Entonces le trajeron a los intérpretes. Y mira la señal que pone. Bueno, pues diga, los sátrapas, los adivinos, los hechiceros, toda aquella quinta y toda la banda que él tenía. Y ninguno supo interpretar sueños. ¿Sabéis por qué? Porque le dice Nabucodonosor: si ustedes sois adivinos verdaderos, como el sueño se me ha olvidado, oye esto, decirme el sueño también y ahora interpretármelo. Imagínate. Hombre, diga usted lo que ha soñado y nosotros se lo interpretamos. No, es que se me ha olvidado. Imagínate, la clase de prueba. Se enteró Daniel y dijo: no, espérate, que no maten a nadie. Y Daniel se metió a buscar a Dios. Y Dios le dio el sueño y la interpretación. ¿Os acordáis de aquello, verdad? Viene Daniel y le da el sueño y la interpretación. Y como le dijo: aquella cabeza de oro eres tú, se lo dijo no, pero después de ti, porque claro, tú estabas pensando qué será después de mí. La gente está grande, que nada más que piensa en poder, está pensando en perpetuarse en el poder. Entonces estaba diciendo: después de que yo me vaya, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo yo me perpetúo? ¿Qué va a ser después de mí? Y Dios le dio un sueño como diciendo: detrás de ti tú vas a morir y viene otro imperio y después vendrá otro. Y claro, eso no le hizo gracia a Nabucodonosor. No le hizo gracia ninguna. ¿Qué hace Nabucodonosor? Coge y levanta una estatua entera, que es su propia imagen, pero la pone entera de oro. Como diciendo: yo que era la cabeza de oro, sí, pues yo me voy a perpetuar por toda la historia aquí. ¿Sí o no? Estoy correcto, ¿verdad? Porque vamos parafraseando. Y cuando dice: y ahora quiero que todo el mundo adore mi estatua. Y que cuando yo de aquí la orden y pegue 2 gritos, 2 zapatazos, al orden del tamborí, de la flauta y de toda esta gente, quiero que todo el mundo venga a adorar mi estatua. ¿Sí o no? Y allí se revelaron tres muchachitos: Mesach, Sadrach y Abednego. Esos eran sus nombres que le pusieron paganos los babilonios allí, porque ellos eran Misael, Azarías y Ananías. Y cuando ellos se niegan a arrodillarse, ¿vale? Es que nosotros entendemos que cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, que cuando el anticristo empiece a gobernar, dice que él levantará una imagen de sí mismo. El anticristo levanta una imagen, aparte de lo que él es, otra imagen, y dice que el falso profeta, esta imagen habla. No sabemos si será virtual, y que esta imagen ordena a que todo el que no adore la imagen lo maten y lo decapiten. Es un trasfondo, es el mismo espíritu de lo que pasó en Babilonia. El que no adore la imagen, muerto. Y ahí se revelaron 3 muchachos y dijeron: no vamos a adorar la imagen. Nuestro Dios tiene poder para liberarnos de ti y de tus amenazas. Y no la vamos a adorar, porque nuestro Dios es más grande que tú. Ahora, si no nos librará de tu mano y vamos para el hoyo y para el fuego, como tú dices, nos va a quemar la llama, que sepa tú también que aunque nos quememos, tampoco vamos a dar la imagen. Gloria a Dios por esa gente que tenía claro el asunto. Y Dios permitió que fueran para el hoyo. ¿Y qué pasó? Se metió Dios con ellos. Los metieron en el fuego, hermano. Y allí estaba Jesucristo con ellos. Dice: veo a 3, no eran 3. Y dice: ¿cómo que hay 4? Y este es semejante al Dios de los dioses. Entonces, os voy a poner en contexto. Cuando venga el anticristo, va a hacer eso. Y lo va a ejecutar. Lo que pasa es que no va a ser un horno de fuego, va a ser la decapitación. Y habrá gente que se niegue a adorar al anticristo y Jesucristo se va a meter con cada mártir que entregue su vida y la derrame
por la fe de Jesucristo y los mandamientos, y se ha muerto. En ese tiempo la mayoría de los que hacen eso son los judíos. Es el tiempo de Israel, de Dios para Israel, y son muchísimos judíos del pueblo de Israel los que se entregan como mártires, y Jesucristo va hasta ahí, tipo como aquellos 3 con los que se metió. Igual, va a estar con ellos. Dice que en ese tiempo el que quiera salvar su vida la perderá, porque el que quiera salvar su vida se va a tener que sellar. Pero en cambio el que la pierda por mí, dice, la hallará. En ese tiempo el martirio va a ser la salvación. Ahora, ¿a dónde yo voy con todo esto? Que Daniel le dio la revelación a este con la figura de antes, que Daniel estaba allí, que Daniel sigue luego, si tú sigues leyendo el libro de Daniel, él aparece otra vez en la escena, cuando tuvo Nabucodonosor otro sueño. ¿Y sabéis una cosa? No se habla nada de Daniel en el capítulo 3 cuando levantó la estatua, ni del horno de fuego. ¿Y tú sabes por qué? Porque Daniel es tipo de la iglesia, lo mismo que no se habla de ella en el libro de Apocalipsis. Daniel es tipo de la iglesia. Y no aparece. En el libro de Daniel, Daniel en el capítulo 3 desaparece y luego aparece otra vez. ¿Y eso cómo es? Porque es un misterio. Porque es tipo de la iglesia. Y tú vas hoy y lo estudias y lo miras otra vez y no aparece. Porque es tipo de la iglesia. Y Daniel es el protagonista del libro de Daniel. Y fue con el que trató más que Nabucodonosor con él. Después trata también con su hijo o su nieto, que es Belsasar. ¿Pero por qué no estaba Daniel? No se sabe. Es un misterio. Amén. Y como es un tiempo para Dios con los judíos, en ese tiempo yo os he dicho que aparecerán 2 testigos, que la Biblia habla que son 2 testigos que están vestidos de silicio, que se le llaman como profetas. Van a aparecer 2 testigos y 144.000 judíos naturales de Israel, sanguíneamente 12.000 de cada tribu. Ellos en ese tiempo van a predicarle al pueblo de Israel de que ese hombre era un impostor. Israel empieza a escuchar la voz de esos 144.000 y de los 2 testigos, y empieza el Espíritu de Dios a transferirles a ellos la verdad de Jesucristo. Y ahí es cuando Israel, por primera vez en la historia, oye esto, que esto es muy importante, porque tenemos ahora un montón de creyentes así con ese fanatismo. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Un momento, Israel es el pueblo de Dios terrenal, pero Israel todavía no ha reconocido a Jesucristo. Israel no ha reconocido al Mesías. Por lo tanto, Israel, en cuanto al Evangelio, es enemigo de Dios. Lo que pasa es que en cuanto a los padres, es una nación escogida. Y Dios va a llevar a cabo el plan que tiene con ellos en esos últimos 7 años. Pero Israel al día de hoy no ha reconocido al Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Y si Israel hace cosas que no debe, hay que reconocerlo. Pues tampoco es cuestión, no, que como la nación escogida, pues tiene barra libre. No, barra libre no. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y en cuanto al Evangelio, ellos son enemigos porque ellos han rechazado a Cristo. Y al día de hoy todavía. No le vaya a hablar a un judío de Jesucristo. Pero en ese tiempo Dios va a levantar a 144.000 judíos. Y 2 testigos. Y entonces la nación de Israel reconocerá al Mesías como su Salvador. Vamos un momentito a 2 de Corintios. Esa revelación la tiene Pablo. 2 de Corintios capítulo 3. Por eso es que prioritariamente la semana 70 de Daniel, la semana de Apocalipsis, es un trato de Dios con los judíos y con las naciones. La iglesia no tiene nada que ver con ese tiempo. ¿Vale? 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Estáis allí? Voy a leer desde el 11. Dice, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Vea para ahí. Este es Pablo dando a conocer el pacto del Sinaí y el pacto del Calvario.
Y el pacto del Sinaí estaba establecido sobre dictámenes que si no se cumplían venía juicio. Y en ese pacto es el que fue constituido Moisés como líder. Y Moisés, cada vez que subía al monte, venía con el rostro blanco, lleno de gloria. ¿Y qué hacía Moisés? Se ponía un velo, dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, porque ese pacto tenía caducidad, estaba próximo a desaparecer. Entonces Moisés no quería que los hijos de Israel fijaran la vista en él, porque Moisés sabía que el verdadero pacto lo traería Jesucristo, que es a quien tiene que mirar los hijos de Israel y los gentiles y todas las naciones, y querían que se fijara en él. Por eso es que Moisés no quería que la nación lo idolatrara cuando le veía el rostro lleno de gloria. Y eso fue, entre comillas, lo que pasó. Ustedes saben que a los judíos, cuando tú le hablas de Abraham, y a Moisés no se lo toque. Y cuando Moisés murió, ¿qué pasó? Ustedes que saben Biblia, ¿qué pasó cuando murió Moisés? Se puso el diablo que quiso pagar funeral. Como diciendo, dame el cuerpo que yo pago todo. ¿Y por qué querría el diablo el cuerpo de Moisés? La cosa se puso tan fea que tuvo que venir Miguel a pelear por el cuerpo de Moisés. Para que ustedes vean que el enemigo no es tonto. De tonto no tiene un pelo. Y de aquí es muy sagaz. Él ha promovido siempre la idolatría a las estatuas y a los hombres. Si llega a levantar a Moisés en aquel tiempo, entonces olvídate que ellos... ¿Me entendéis, no? Entonces Moisés no quería. Moisés tenía la revelación que el que viniese detrás de él, como le dijo el pueblo, profeta como a mí levantará el Señor. Y a este tenía que seguir. Ese era Cristo. Entonces eso es lo que está explicando aquí Pablo. Que Moisés ponía un velo, dice, y no quería que los hijos de Israel fijaran la vista en aquello que había de ser abolido, porque la ley en su cumplimiento de ordenanza y de ceremonia la abolió Cristo. Él no vino a cumplir, él no vino a abolir, sino a cumplir. Cuando le da cumplimiento, ya no es más la ley ceremonial. Pero ahora dice en el versículo 13, pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando Pablo escribe la epístola, estaba el entendimiento embotado, como nación. Y nosotros hoy podemos decir que sigue el entendimiento embotado. Pero dice, y cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, por Cristo, es quitado. Y dice ahí, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. ¿Y cómo sabía Pablo que los judíos se iban a convertir al Señor? Ahí lo dice. Cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta. ¿Cómo sabía Pablo que se iban a convertir al Señor? Porque el Señor se lo reveló. Los judíos se van a convertir al Señor como nación en la semana 70 de Daniel, en la semana de Apocalipsis. Capítulo 11 del libro de Romanos. Allí lo vemos. Romanos 11. Nosotros tenemos que empezar a manejar todo esto y a tenerlo claro y otras muchas cosas más, pero ahora mismito es lo que toca. ¿Estáis allí? Dice, voy a leer 11 del versículo 11. Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto no más será que dice? Su plena restauración. Tenía Pablo revelación de que Israel iba a ser plenamente restaurada. Lo que pasa que dice, la incredulidad de ellos, la transgresión ha venido a ser riqueza para nosotros. Porque cuando ellos han rechazado al Mesías, entonces que Dios ha mandado la voz a los gentiles, por eso es que nos hemos convertido todos nosotros. Entonces, mire, está
el pueblo judío como nación, vamos a llamarle Israel. Están los gentiles y está la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un misterio compuesto de individuos, tanto de judíos como de gentiles. Eso es la iglesia. Y ahí ya no hay más separación, ahí no hay ni judío, ni gentil, ni hay varón, ni hay hembra, ni hay libre, ni hay esclavo, todos somos uno en Cristo. En la iglesia, porque somos un misterio. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, que va a ser quitada de en medio, entonces ¿qué es lo que queda otra vez? Judíos y gentiles. Otra vez queda lo mismo. Entonces, como queda una semana de Dios, que son 7 años para tratar con ellos, cuando la iglesia sea quitada, Dios sigue el trato con judíos y con gentiles. Por eso que esa semana sigue el trato con judíos y con gentiles, que es donde ellos se van a restaurar. Vendrá la plena restauración a Israel. Lo que pasa es que ellos no entendían que había un misterio en la mente de Dios, de un paréntesis de 2000 años para ganar a las naciones para Cristo y formar un solo pueblo, de judíos y de gentiles. Esa es la iglesia. La iglesia se fue, sí, entonces queda otra vez judíos y gentiles, y Dios empieza otra vez a tratar con los judíos. Y vienen a predicarle a los 2 testigos, los 144.000, y empieza a ablandar su corazón, porque su corazón se ha endurecido, dice la palabra. Y han sido ramas de ese olivo que han sido descagadas del olivo natural. Y nosotros que estábamos en el olivo silvestre, hemos sido sacados del olivo silvestre, injertados en el buen olivo en contranaturaleza, por el sacrificio de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, si ellos siendo ramas naturales, y nosotros siendo ramas silvestres hemos sido injertados en el buen olivo contra naturaleza, cuanto más estas ramas naturales que fueron dejadas, cuando llegue su tiempo, serán injertadas, dice, en su propio olivo. Cuando ellos encajen perfectamente todo el rol del Mesías y esta gente convenzan a ellos de la función de Cristo, le van a ver como el Mesías redentor. Por eso es que ellos no entendían que aquel siervo sufriente tenía que morir. Siempre tuvieron una visión davídica. Vendrá, nos librará de los romanos y nos llevará a la época dorada. Israel será el milenio y ellos creen. Por eso es que los mismos discípulos al principio no entendían de esto. Y cuando Jesús se resucita, que ya se va, le dice, Señor, ¿restaurarás el tiempo a Israel ahora ya? Porque ellos creían que empezaba el milenio. En su croquis, en su plan profético, no entraba el misterio de la iglesia porque nunca lo entendieron. Es más, es Pablo el que lo revela. Y le cuesta tratar con los otros discípulos. El mismo Pedro, el gran apóstol Pedro, tiene que acabar leyendo las epístolas de Pablo para entender la revelación de lo que es la iglesia. Y dice, nuestro amado hermano Pablo tiene en las epístolas cosas que son difíciles de entender, dice. O sea que el apóstol Pedro leyó las mismas epístolas de Pablo que tú y yo leemos. Por eso que Dios tuvo que tratar con él para que fuera a casa de Cornelio, porque al principio ellos decían, esto es para los judíos nomás. No, la iglesia es un cuerpo místico compuesto de judíos y de gentiles. Y mira lo que dice en el versículo 25, de ahí mismo del capítulo 11. Por eso que Dios no quiere que nosotros nos ensoberbezcamos contra Israel para hablar cosas que el mundo, por ejemplo, habla. No, en ese sentido no. Pero tener claro que ellos están así por su incredulidad, pero que luego van a creer y Dios los va a meter, ¿vale? Como pueblo. Y dice en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se ha endurecido parte de Israel hasta. Un hasta es un límite de tiempo. Cuando entren todos los gentiles, entonces Dios va a seguir tratando con ellos y los va a ablandar. Y dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, y ahora te menciona Zacarías 12:10, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ahora mira lo que dice en el 28, dice, así que en cuanto al evangelio, hablando de la nación de Israel, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros que le hemos creído. Y eso tú no lo puedes perder de vista. Tú tienes que hablar con propiedad de Israel. ¿Israel es el pueblo de Dios? Sí, un pueblo escogido de Dios. Y ha sufrido como ningún otro pueblo. Y ahí están otra vez. Y Dios tiene un trato con ellos, lo sabemos, porque la Escritura lo dice y se está cumpliendo. Ahora que en cuanto a lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos son enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos creído a Dios. Y entonces ellos son enemigos. ¿De quién? Enemigos de Dios.
Y tú dirás, hombre, pero si es el pueblo de Dios. Mira, un judío muere ahora mismo, un judío, sin reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma, y ese judío se pierde como cualquier gentil. El que con ley peca, con ley perece. Y el que sin ley peca, sin ley perece. Tú dirás, hombre, eso no, los judíos se salvan porque es el pueblo de Dios. No, hermano. Solo Cristo salva. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Ahora, cuando en ese momento se ha quitado la iglesia, empezará un trato fuerte de Dios con ellos. Y serán convencidos por los 2 profetas y los 144.000 y le dirán, este que nosotros crucificamos, este es nuestro hermano que crucificamos, este es el que ha venido a ser la piedra del ángulo que sostiene todo el edificio. Entonces se acordarán de cuando los hermanos de José le vendieron en Egipto. Porque José es tipo de Cristo, es vendido por sus hermanos. Y cuando muere y resucita, José se sentó a la diestra de Faraón y Cristo está sentado a la diestra de su majestad en las alturas. ¿Para qué? Para revelarse otra vez a sus hermanos. Y cuando venga Cristo es como aquel José que sus hermanos vendieron. Por eso dice que le verán al que traspasaron y lamentarán. Porque entenderán que era su hermano, al que ellos le dijeron a Pilato, crucifícale. Y dice que se llorará por él como el duelo que se hace por un hijo primogénito que se pierde. Entonces vendrá y en ese tiempo ya estarán preparados todos los judíos. Han sido convencidos. Ya tienen a Cristo en su corazón como el Salvador y le están ahí esperando. Y entonces cuando llega el anticristo con las tropas de la ONU y mete todo el odio mundial hacia Israel, que van todos para Armagedón, van todos para el Valle de Meguido a meterle mano a Israel, ellos allí, cuando empiezan a clamar a Dios, ellos saben lo que están haciendo. Están llamando a Yeshua como su Mesías. Y empiezan a clamarle, libértanos. Y dice la Biblia que viene de Sión el libertador, viene con una ropa teñida en sangre y con su esposa, que es la iglesia, en caballos blancos, vestida de lino fino. Que son 2 eventos diferentes, por eso que el que no desmenuza bien esto nos quiere decir que la venida es lo mismo que el arrebatamiento. En la venida el Señor no toca la tierra, se queda en las nubes y llama a la iglesia y le dice, iglesia, sube acá. Y la iglesia se va. Pero en la segunda venida el Señor viene a la tierra y pone el monte, impone sus pies sobre el monte de los olivos para libertar a Israel. Viene con la que antes se llevó, que era su novia, ahora viene con su esposa, que ya se han casado. Y todas estas verdades las tenemos que meter bien en nuestro corazón y poner bien el croquis, porque Israel va a clamar ahí a su Dios y Cristo, su Mesías, el que ellos ahora claman que es su verdad, Cristo los liberta. Vendrá de Sión el libertador y toda Israel será salva. Ya Israel salva ahí en su corazón, pero en ese momento viene su Mesías y la salva de lo que es físicamente el ataque de sus enemigos. Amén. ¿Qué tiempo llevamos, no? 58. He hablado mucho, creo, y he avanzado poco. Gloria a Dios. Simplemente quiero dejaros con esto. No sé si el próximo viernes ya le daremos el último remate. Todo esto que estoy dando son argumentos para que ustedes sepáis que la iglesia no puede estar aquí. Voy a dar uno rápido así. Y es este. Estos 144.000, ustedes lo sabéis, por eso es que os voy a hablar. Dios envía un ángel y los sella en sus frentes. Para que no le coja ninguna de las plagas que ha de venir, porque esta gente van a estar aquí con las plagas. Van a estar aquí con las trompetas que van a sonar, con los sellos, aquí se van a comer todo el marrón. Pero ellos están sellados en su frente, para que ustedes lo sepáis, y os voy a llevar los versículos. Están sellados en su frente, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 9, y le da la orden al ángel. Todo el que esté sellado aquí, dice que prohíbe a todos los ángeles que caigan males hasta que no estén sellados los 144.000. Cuando están sellados en su frente, y dice que en la frente tienen el nombre de su padre y el nombre del hijo, su nombre escrito. Oye esto, los males que vienen no los tocan. Pero si la iglesia estuviese aquí presente y siguiera la misma dinámica, entonces ¿por qué cambia la forma de Dios de actuar? Porque ahora que yo sepa, ninguno tenemos el nombre de Jesucristo escrito en la frente. Porque el diseño de Dios con la iglesia es que sella, con el sello del Dios vivo, sella a la iglesia dentro en su espíritu. Y dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo, dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Hay un día que a nosotros nos va a separar por causa de que tenemos que salir de esta tierra. Estamos sellados por dentro, pero en ese tiempo la guerra es de el pueblo judío resistiendo al anticristo, y como el anticristo va a establecer por ley una marca que la gente tiene que tener, la marca en su frente y en su mano derecha. Las plagas cuando caigan, esta gente por muchos sellos que tengan en la frente, ¿qué es lo que pasa? Las plagas le van a alcanzar. ¿Y ustedes saben cuál es el sello que van a tener en la frente la gente? Que le dice la Biblia, el 666, ¿no? ¿Sabe qué es lo que es? Es el número de su nombre. Para que tú veas hasta donde el anticristo quiere imitar a Cristo. Por eso es que los judíos vírgenes tienen el nombre de su redentor en la frente. Y por eso es que es un trato de Dios con Israel y con el anticristo. No tiene nada que ver la iglesia. La iglesia está sellada dentro y la iglesia se fue. La iglesia no tiene ningún rótulo en la frente. El rótulo lo tiene más adentro, lo tiene en el espíritu. Y eso es otra razón más. Dios no puede cambiar de sistema de actuar porque venga la gran tribulación. No, es que es un cambio de dispensación. Ya la iglesia no está y ahora los escogidos de Dios son el pueblo judío que están sellados por fuera. Porque es un pueblo terrenal que está en la carne. ¿Me entendéis? Y por eso es que ellos llevan el nombre de Dios escrito en su frente y le siguen al Cordero por donde quiera que vaya, dice la palabra. Amén. Bien, pues entonces vamos a hacer una oración, vamos a dar este tiempo en las manos de Dios. El martes tenemos culto de oración y el viernes, si Dios lo permite, estaremos aquí en el estudio bíblico. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Rogamos que esta palabra, Dios mío, no caiga en saco roto, sino que tú la impregnes y hagas una impronta viva en nuestros corazones para que podamos ver el puzzle de una forma animada y real, y tú, Dios mío, nos dé la fe suficiente para creer que todo esto está a punto de suceder, Dios mío. Estamos anunciando la historia del futuro, Señor, porque para ti el futuro es historia, y queremos, Dios mío, alertar a este mundo. Ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Bendícenos con tu amor, Padre, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Salúdense los hermanos con mucha alegría, con mucho gozo. Que el Señor los bendiga en esta bendita mañana.